Bueno, pues de nuevo bienvenidos al proyecto. No sé si estuvisteis en la anterior presentación, la que hicimos presencial en la universidad, donde os contamos un poquillo más en detalle cuáles eran las motivaciones y un poco el análisis del proyecto. Esta reunión os voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto, pero creo que está más centrada ya en lo que se nos viene encima, qué tenemos que hacer, qué necesitamos, qué nos vamos a encontrar y bueno, un poquillo un adelanto de cómo van a ser esos días en Soria. Bueno, el proyecto, como veis, es en un sitio de la España despoblada, ¿vale? Eh, no vais a encontrar a mucha gente, vamos a estar en el campo, pero nos alojaremos en Soria Capital, así que bueno, no estaremos desconectados de la civilización por completo. El pueblo que hay a los pies del yacimiento es pequeñito, no tiene ayuntamiento propio, es una pedanía de Quintana Redonda, es otro pueblo que está como a 20 kilómetros de Soria Capital. Pero bueno, pues hacen torreznos, así que eso cuando acabamos de la excavación es fundamental, eso está muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es básicamente un salto temporal bastante gordo, teniendo en cuenta que en historia y en arqueología, cuanto más retrocedemos, menos información hay y menos vestigios. Es decir, ya no solo por una cuestión de los textos que nos hayan podido llegar, que a partir de determinados momentos no hay casi textos, es que además hay una degradación de los restos. Entonces, nosotros vamos a hacer un salto y nos vamos a trasladar a unas dimensiones temporales muy gordas. Pensad que, por ejemplo, solo se va a cumplir un siglo del descubrimiento de la penicilina, es decir, de los antibióticos. Antes de 1928, pues eso, casi 100 años, la gente moría a mansalva. Vamos, yo sería el primero que no estaría aquí. Y como yo, pues muchos de nosotros. Entonces, bueno, pues por ejemplo, tenemos que pensar que derechos que tenemos como consolidados, que no se pueden perder, pues también se han ganado hace poco. Tenemos el voto femenino en España, la primera vez fue en la Segunda República, en 1931. Entonces, esto pasó más o menos hace 100 años. Tenemos que tener en cuenta un poco el salto. No vive nadie para contarlo. Pero si vamos a otro salto de otros 100 años, o de otros 100, o de otros 100, de 500 años, pensad que estaríamos en, por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, al final el reinado de la unificación de lo que ahora es España con los reyes católicos, 500 años. ¿Vale? Bueno, pues el salto temporal que vamos a hacer nosotros es de 5 veces 500 años. Todas las cosas que han pasado. Nos vamos a ir al mundo antes de la conquista romana, a las poblaciones de la Edad del Hierro, que por primera vez se quedaron a vivir en este territorio que vamos a excavar en Soria. Pensad que antes de esta época ni la tecnología ni el clima permitían a la gente quedarse. No vivía nadie aquí. O sea, lo que vais a excavar es lo que ya se ha catalogado como el urbanismo más antiguo del Alto Duero. Es la primera gente que deja de ser nómada y decide quedarse en un territorio. Es básicamente creemos por dos factores. Sí que hay como constatado un cambio climático hacia el siglo octavo, séptimo antes de Cristo, de una ligera mejora climática a nivel global. Hablamos a lo mejor de una subida de 1 o 2 grados a nivel planetario. Eso permite que sitios donde antes no podías pasar el invierno puedas. Y sobre todo que estas poblaciones que vamos a investigar son de la edad del hierro. El hierro es una tecnología que necesita muchísima temperatura para fundirse, no se llega hasta el descubrimiento del hierro hasta tiempos pues, relativamente recientes. Y lo que se consigue con el hierro es mejores herramientas, mejores posibilidades. Es una tecnología que permite domesticar el entorno. Por eso nos vamos a encontrar estas primeras casas y esto que vamos a ver. ¿Cómo de antiguo es exactamente el sitio en el que vais a estar? Pues todavía a día de hoy no lo sabemos. Esta es la analítica de carbono 14 de unos de los restos que nos han salido en el suelo del poblado que vais a excavar. Y tenemos la mala suerte de que hay algún evento climático hacia el 700-600 y sobre todo en el 600 a.C.
en el que el carbono 14 no funciona. No nos pasa solo a nosotros, pasa en todo, pasa a todos los que excavan en España y en esta franja más o menos, porque parece que es un evento que, bueno, hablando con otros especialistas, es un poco móvil. No sabemos muy bien por qué. Si te vas hacia el mar Egeo o hacia Israel, etcétera, resulta que esta franja se desplaza un poquito. El carbono 14, bueno, es una técnica que básicamente bueno, como se ve en el vídeo aquí, se basa en estudiar la degradación de los átomos de carbono que hay en cualquier ser vivo y es la forma de es una de las formas de calcular la antigüedad. Entonces, como hay un evento que no sabemos si es un volcán que explotó, una tormenta solar o cualquier cosa que altera la atmósfera terrestre, estos siglos no existen. Por eso nuestro carbono 14 nos da estas posibilidades. Puede ser desde aquí hasta aquí. En cualquier caso, pensad la distancia temporal. Estamos en varios siglos antes de Cristo, ¿no? Antes del cambio de era. No necesariamente nos vamos a quedar aquí. Lo bueno es que a nuestro proyecto nos ofrecieron hace poco de la Universidad Complutense utilizarlo para recalibrar una tecnología diferente, que no es el carbono 14, es la termoluminiscencia. La última vez a la que a un objeto le dio un rayo de sol antes de que, por tanto, se le cayera la casa encima, se enterrara y no volviera a verlo. Bueno, la termoluminiscencia es otra técnica que permite estas dataciones, es un poco ciencia ficción, y como han cambiado los algoritmos, pues lo dicho, la Universidad Complutense nos ha ofrecido utilizar nuestro yacimiento para recalibrar todos sus algoritmos y nos han tomado bastantes muestras y queremos pensar que para finales de año nos darán otra datación. Así que, de momento, pensad que nos movemos en esta cifra tan mágica, pero tan amplia y tan impresionante. Precisa. En cualquier caso, primera edad del hierro, eso seguro. Acaba de terminar la edad del bronce y estamos en un mundo nuevo, a todos los efectos. Bueno, este es un pequeño resumen que hicimos de cómo acabó el año pasado. Este es el lugar en el que vamos a estar, al lado de esta ermita, y es uno de los grandes temas de este yacimiento, como repetidas veces se han cristianizados, se han puesto ermitas en lugares. Entonces, ¿por qué vemos una ermita en medio del campo que no sabemos qué pinta ahí, que tiene su romería? Bueno, pues es que muchísimas de ellas están sobre lugares que son yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro. Es decir, se ha cristianizado un sitio donde la gente tenía la memoria de que sus antepasados estuvieron. Porque este de los muchísimos sitios donde hay ermitas sobre yacimientos que ya se sabía que eran de la Edad del Hierro, porque bueno, la mayoría de España está cartografiada y más o menos se sabe un poco dónde hay yacimientos arqueológicos. Todavía se siguen apareciendo nuevos que no se sabían, pero vamos. Pues esta en concreto, ahora os contaremos por qué, lo conté un poco en la otra presentación, pero bueno, pues se debe a que buscábamos un lugar que tuviera como una presencia casi constante durante casi 3000 años, aunque en algún momento se abandonara, pero que hubiese algún vestigio de que ese lugar seguía siendo un punto de referencia para la población del entorno, porque nos interesa cómo los seres humanos han modificado el entorno. Como veis, además de excavar, lo que nos interesa es que escaneéis las piezas, que nos ayudéis a escanearlas, vamos, para luego poder unirlas o ponerlas en un museo virtual que estamos creando. Se pueda escanear bien y salga mejor modelarlo, pues lo modelamos. Este museo virtual, bueno, ya os contaré con más detalle, igual está en una reunión para contároslo, bueno, tendremos mucho tiempo durante la campaña para contaros un poco la idea que llevamos. Pero pretendemos que sea pues también un poco la puesta en valor de todo vuestro trabajo, ¿vale? Y que sea una comunicación abierta de que cada año que excavemos se pueda ir ampliando y podamos ir contando diferentes discursos y ir dando más oportunidades a esas piezas que normalmente en el resto de excavaciones se acaban en una caja, en un almacén y nunca vuelven a ver la luz del día. Bueno, pues en estos tiempos tan remotos en los que estamos,
Lo que sucede por el mundo es que Roma se está expandiendo, entra en colisión con la potencia que manejaba esta parte del Mediterráneo, que era Cartago, era bueno, pues la escisión y casi el spin-off de los fenicios que triunfó en esta parte, y bueno, pues entran en varias guerras muy gordas, y Hispania, que había permanecido muy alejada del interés de las grandes potencias, en realidad toda la península ibérica siempre estuvo muy atrasada y muy alejada de los focos de las civilizaciones, pues de pronto entra en primera persona en todo este teatro de la guerra, y estas poblaciones de la Edad del Hierro que se habían asentado y habían conseguido domesticar un territorio que a día de hoy es el más despoblado, ya no solo de España, sino de Europa, porque la Laponia tiene la misma densidad de población, pero nacen más niños en proporción en la Laponia que en esta zona. Bueno, pues resulta que la gente que conseguía poblar estos lugares y que más o menos pues sobrevivían, eh, se encuentran con que les quieren conquistar desde fuera por los recursos mineros, por geoestrategia, es decir, e incluso hasta los territorios que no valen nada me interesa que no se los quede mi enemigo. Y bueno, pues los motivos de la guerra son muy interesantes, muy curiosos y darían para mucho, pero bueno, el caso es que se ven invadidos, y en un tiempo más o menos como de, según qué parte veamos, pero como en un siglo aproximadamente se conquista la mayor parte de la península. Y bueno, pues la épica de la resistencia de estas poblaciones, sobre todo las más duras, fueron las de los peores lugares, porque siempre se comenta que las zonas de costa, los íberos, pues como que se rindieron antes o hicieron incluso alianzas antes con los invasores, que la gente del centro, que no tenía nada por lo que luchar, la gente que se estaba muriendo de hambre, fueron los que más resistieron y se agarraron a las cuatro cosas que tenían. Y ahí tenemos la resistencia de Numancia, que resistió durante 20 años a los miles y miles de legionarios que intentaron conquistarla, y al final, antes de rendirse, decidieron suicidarse y prenderle fuego a la ciudad antes que caer del todo. O sea, muy desesperado. Bueno, contaba un poco en esta presentación que os hice, que lo encuentro como muy romántico, que claro, que con esa desgracia pues se perdió su lengua, se perdió su música, se perdieron la mayoría de sus tradiciones. Nos ha llegado muy poquito de los celtíberos, que es la zona en la que estaríamos nosotros, y no sabemos cuánto de lo que luego adoptarían los romanos y nos llega ahora, como vaya usted a saber, como canciones, chistes, alguna palabra, pues no sabemos cuánto sobrevive, cuánto tiene todavía raíz de aquello. Desde luego seguro que muchas de la gastronomía y de algunas de las técnicas y folclores que hay, pues algo debe quedar. Pero bueno, pues creo que como son antepasados nuestros de alguna manera, y si no lo son, han contribuido a que lleguemos todos aquí, pues creo que les debemos un pequeño episodio, y ver, pues, intentar saber un poquito más de lo que fueron. Entonces, bueno, los celtíberos, como veis, son normalmente poblaciones muy, muy modestas, pues casas de zócalo de piedra, o sea, la primera hilada es de piedra, luego levantan en adobe y techo de paja. La teja la traen los romanos, por eso cuando entréis en el yacimiento y empecéis a encontrar cerámica gorda, esto vale, esto es algo, pues esto es teja. Y si es teja, como mínimo es del siglo primero, y ya no nos interesa, aunque tenga 2000 años, eso no hace falta que lo recojáis. Vamos a tener que hacer esa distinción, o sea, no os preocupéis porque no sepáis de cerámica, os enseñaremos. Y ante la duda preguntáis 20.000 veces, o sea, va a haber 500 preguntas en esta campaña de esto vale o esto no vale. No tengáis ningún reparo, ninguno nacimos sabiendo. Em, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar cuando excavemos? Ahí tenéis un poco, estáis viendo imágenes bueno, pues de uno de los castros, no es de Soria, pero bueno, lo utilizo como ejemplo de a qué se parece el mundo celtibérico. Bueno, eh, cerámicas, además, pues bueno, a lo mejor tenemos suerte, incluso encontramos algunas decoradas. Es verdad que en este periodo tan antiguo son poquitas las decoraciones y suelen ser más geométricas que artísticas. Pero bueno, que no está reñido, no necesariamente vamos a recoger solo cerámicas sin dibujo o con líneas y círculos. A lo mejor tenemos suerte, porque además tenemos un segundo yacimiento, eso os lo contaré luego, que
depende de si nos da tiempo, a lo mejor hacemos una cata. Este proyecto al final o sea, lleva tres yacimientos arqueológicos, que por eso decidimos este lugar. Ahora os lo cuento. Están, como veis, desde Soria pues al suroeste, pues como unos, no sé, que serán como 20 minutos en coche. Y donde nosotros nos vamos a concentrar es en este de aquí. No sé si se ve el ratón. ¿Se ve el ratón en la presentación? Sí, se ve. Vale, genial. Bueno, pues nos vamos a concentrar en este donde tengo el ratón, que es el más antiguo de todos. Esa cronología que os he dado de varios siglos antes de Cristo. Entonces, este es donde está el poblado antiguo, que está controlando un cañón, un sitio súper bonito. Pues en los vídeos que os pongo habréis visto ya que es un paisaje bastante chulo, pues es el cañón del río Izana. Cuando el mundo celtibérico entra en colisión con las potencias que lo quieren conquistar, cambia el modelo económico y se trasladan a este otro lugar. Ya la construcción es diferente. En vez de ser un lugar ganadero pequeñito donde encierras a tus animales, se van a un sitio que controla una gran vega para vivir de la agricultura, es decir, pasamos del modelo ganadero al agricultor. Este es el yacimiento donde aparecen muchas de esas cerámicas adornadas que están en el Museo Numantino y que son de la principal iconografía del mundo celtibérico. Bueno, pues creemos que el alfar donde se fabricaban todas las cerámicas numantinas, o la gran mayoría, están en este yacimiento, pero todavía no hemos empezado en él. Luego os cuento, ¿vale? Es que este proyecto lo que pretendía era intentar abarcar 1000 años de ocupación de un mismo territorio, porque cuando el mundo celtibérico colapsa, se monta una villa romana en este otro lugar. Es un triángulo perfecto equidistante de 2 kilómetros de cada lado. Así que serían desde, pues imaginaos, desde el siglo VII antes de Cristo hasta el tercero después de Cristo, tenemos el triángulo de 1000 años de ocupación. Lo que pasa es que, ¿por qué no nos hemos movido? Pues porque en el primer yacimiento empezó a salir un montón de ocupaciones más. Tenemos enterramientos medievales, tenemos la ermita en sí misma, que ya es una conexión con el presente, y tenemos una serie de vestigios que nos dan para seguir investigando esa ocupación ya no de 1000, sino casi de 3000 años, solo con este yacimiento. No perdemos de vista a los otros. A lo mejor, bueno, seguro estaréis en la villa, la vais a ver, que es una pasada la villa. Pero este no os digo todavía seguro que vayamos a empezar a excavarlo este año, ¿vale? Bueno, pues más o menos para que es lo mismo, pero bueno, visto desde otro punto de vista. La villa romana está excavada, musealizada, está metida en una nave que la protege, y en los sótanos del edificio que se ha montado alrededor, pisando suelo arqueológico, es donde tenemos montado el laboratorio, es donde trabajaremos por las tardes, pues limpiando, catalogando, archivando, digitalizando el material arqueológico que vamos sacando. O sea, la idea es que excavaríamos por las mañanas y trabajamos en la villa por las tardes. Lo digo en condicional porque, bueno, a lo mejor si nos va a caer una tromba de agua o diga lo que sea, pues entonces trabajamos en la villa con los materiales ese día, pero vamos, la idea es excavar por las mañanas y hacer laboratorio la mitad de las tardes, o unas cuantas, porque habrá días que hay que darse merecido descanso, que el trabajo es duro. Bueno, pues elegimos este triángulo por la aparición de esta estela, esta piedra funeraria que apareció, no está muy claro dónde, en las inmediaciones, porque la entregó un vecino cuando ya la había encontrado y no se sabe exactamente dónde. Pero bueno, resulta que esta piedra, esta estela funeraria, habla de Tito Írrico. Ya en letra romana, este tipo de letra además se puede fechar fácilmente entre el siglo III y IV después de Cristo. Y entonces este señor Tito, que Tito es un nombre romano, se apellida Írrico. Írrico no es romano, Írrico es un nombre claramente celtibérico. Entonces, si os acordáis ese salto temporal que os ponía yo al principio de si saltamos 500 años estamos hablando de los reyes católicos, bueno, pues este señor está a 500 años de la caída de Numancia. Numancia cae en el 133 a.C. y esa estela es del siglo IV después de Cristo. ¿Qué hace un celtíbero como tú en una piedra como esta? Bueno, pues ese nombre además Írrico permite decodificar este anagrama que había salido en los mosaicos de esa villa romana, y entonces te das cuenta de que efectivamente, pues oye, es que esto es una I, una R, otra vez la I, la C y la O. Lo puedes descomponer y son unos señores que reivindican su indigenismo,
ser un poco los herederos de ese territorio cuando Roma ya empieza a estar en descomposición. Y cuando ya primero tienen todos la ciudadanía romana y el poder está cayendo en el centro, empiezan a surgir los, vamos a llamarlo, mal llamarlo, nacionalismos. Entonces hay unos señores que reivindican su celtiberismo. Entonces nos pareció una conexión perfecta para estudiar este sitio, porque además esto, si empiezan a salir cuerpos, podremos estudiar si el ADN de los primeros pobladores tiene que ver con estos señores, si estos señores realmente son descendientes de celtíberos o no, e incluso si los habitantes del pueblo que hay ahora mismo lo son. O sea, son muchas las cosas que queremos y espero que podamos descubrir. Encontrar ADN de celtíberos es complicado, porque los celtíberos quemaban los cuerpos y unos cuantos los enterraban en urnas o en el suelo, no se encontró todavía la necrópolis de este castro, y otros creemos que directamente lo echaban al río, con lo cual ADN es complicado, pero no está todo perdido. También cuando los niños no habían alcanzado cierta edad, los enterraban bajo el suelo de las casas. Esto sí que, o sea, sucede en multitud de yacimientos, y eso nos daría ADN celtibérico de casi 3.000 años, o sea, 2.500. Y estaría muy curioso comparar. Eso entonces ahora mismo es como una carta a los Reyes Magos. Ojalá nos aparezca ese ADN. Lo que sí que seguro tenemos ahora mismo mogollón de ADN y os va a salir es de animales en este poblado. Y eso, que podría parecer menos interesante, para nada, porque eso nos permite entender qué población de animales y de plantas, también estamos sacando semillas, cuál era la naturaleza de aquel lugar antes de que llegaran los seres humanos y se quedaran para siempre. Cuando aquello era un sitio de tránsito, qué plantas y qué animales vivían allí. Qué animales trajeron los celtíberos, porque eran los que ellos domesticaban. Qué animales trajeron los romanos, qué animales trajeron los medievales, la invasión islámica, los pobladores astures probablemente de esta zona. Son navarros más bien los que la población parece el ADN que viene a esta zona. Bueno, pues esto también es interesante y vamos a sacar muchos restos y se va a poder hacer un análisis muy interesante, porque la gente que nos hace los análisis de ADN de los animales son la misma gente que está haciéndolos en Atapuerca. Así que podemos contribuir a una sucesión de ya no de siglos, de milenios de la evolución de las especies en un mismo territorio. Bueno, es un vídeo que han hecho los compañeros, de los que estuvieron excavando el verano pasado, sobre todo gente de videojuegos, pues para que el resumen, ¿no? Pues sí, hay mucho trabajo de pico y pala, pero no estamos haciendo un parking. Aquí lo principal es que hay que ir por capas, hay que ir sacando muy poquito y digamos que todo a nivel, porque cada capa pueden ser décadas o siglos. Ten en cuenta que esta casa que vamos a excavar, porque lo que estamos excavando principalmente es una manzana de casas. Esta casa colapsa, se le cae el techo y luego se le caen los muros y empieza a llenarse de vegetación, tierra, y con el paso de los siglos pues va teniendo materiales diferentes. Entonces cada centímetro de profundidad puede tener muchos años o siglos de diferencia. No podemos abrir un boquete y ver qué sale. La arqueología no es sacar tesoros, lo que nos interesa es resolver dudas, y como es un árbol de tantos siglos, es súper importante que vayamos al nivel para que todo lo que encontremos a ese nivel tiene el mismo contexto. Se supone que se enterró a esa vez, y cuando hemos documentado ese nivel, entonces limpiamos y bajamos al siguiente y encontraremos cosas todas a la vez de una misma época. Entonces, no os preocupéis por la técnica, os lo vamos a explicar. Hay momentos en los que será pico pala y otros momentos que será catalana, paletín e incluso pincel. Bueno, esto básicamente que os estaba contando es esta es la representación gráfica, ¿no?, de lo que es la estratigrafía y cómo, según vamos bajando, vamos encontrando restos y construcciones que no tienen que ver entre sí. ¿Ves? Esto es lo primero que apareció, los muros de la casa celtibérica. Bueno, arriba había una especie de muros que, como habéis visto, han volado, y eso no sabemos ni qué es. Eso creemos que es del nivel de necrópolis. Y debajo de la casa celtibérica están las cabañas de cuando esta gente todavía no se había quedado del todo. Se ve que se quedaban por temporadas, pero montaban cabañas. Se ve por aquí un poquito la parte de adobe, esa parte circular, cabañas circulares. Y cuando decidieron quedarse del todo, no sabemos si los mismos o unos que vieron que había allí cabañas derruidas dijeron: este es buen sitio, montaron las casas de piedra. Entonces, bueno, pues vamos a ir por niveles. En cada nivel, como veis, pues van a ir apareciendo restos diferentes, ¿vale? Las monedas
Tened en cuenta que la moneda empieza con la conquista romana. Los celtíberos no usaban moneda entre sí hasta que no empiezan a tener que pagar tributo o a cartagineses o a romanos. Así que si aparecen monedas, serán antiguas seguramente. No necesariamente de la guerra, porque luego esto ha sido necrópolis, ha sido lugar de enterramiento, e incluso aparecen monedas de cuerpos que se han enterrado después. Pero bueno, ya te da otra fecha. Van a aparecer muchos objetos curiosos, que son como grandes pesas, creemos que son pesas de techo, es un patrón que se repite muchísimo en la cultura celtibérica, no está 100% seguro acreditado el uso. Nosotros los vamos a dar como pesas, como tensores de techo, ya os explicaremos por qué. Porque son demasiado, principalmente porque en otros sitios los atribuyen como pesas de telar y son gigantescas, o sea, esto no sirve como pieza de telar. Nada, bueno, esto es el hallazgo curioso de una pieza que no tenía que estar aquí. Estamos en el mundo celtibérico y esto es una pieza ibérica muy, muy antigua, es de una vasija muy antigua. Bueno, pues aparecen sorpresas y también te dice que aquí hay gente que está, como mínimo, teniendo acceso a cosas de otra parte del mundo. Como os decía, este lugar resulta que lo empiezan a reivindicar por memoria. Cuando ya no vive nadie aquí, resulta que empiezan a enterrar a gente, cuando ya no, o sea, ya es un mundo cristiano. Estos están datados en el 750 después de Cristo, es decir, cuando ya los musulmanes controlan esta zona, aquí se están enterrando con rito cristiano. Y ya os explicaremos por qué. Sabemos que no son musulmanes y que son cristianos. Y no os preocupéis que no os vais a encontrar con una calavera de frente. Los enterramientos están muy profundos. Ya os explicaré dónde vamos a empezar a excavar, que es una extensión de esta cata. Y os aseguro que si va a aparecer una tumba, la veremos, porque empieza a estar revuelta la tierra, se comporta de manera diferente. O sea que si alguien tiene especial aprensión, no os preocupéis. Obviamente todos estos cuerpos, como veis, se recogen con EPI para no contaminarlo y hacer pruebas de ADN y demás. Así que bueno, no os preocupéis por eso. Bueno, esto es... a la izquierda tenéis la cata, tal como la dejamos el año pasado. La cata es la zona que se ha decidido excavar. Y vamos a seguir hacia aquí, hacia el norte. ¿Por qué? Bueno, pues como os comentaba, tenemos la evidencia de que esto ya es oficialmente el urbanismo más antiguo de todo el Alto Duero. Y urbanismo tiene una connotación completamente distinta a casa. Obviamente había cabañas, como decíamos, cabañas de gente que viene y que va. En el mundo del Alto Duero ya estaban localizados un montón de murallas y un montón de cabañas. Pero esta es la primera vez que se constata que esta casa que hemos excavado, si veis aquí, tiene pegado otro muro y de aquí sale otro. Eso quiere decir que es una manzana de casas. Aquí no vive una sola familia, aquí viven muchas familias y además se ha construido todo a la vez. Esto es un ejercicio de nos vamos a quedar aquí para siempre y nos tenemos que organizar para construir además casas de manera eficiente juntando muros. Esto es otra fase evolutiva de la civilización en este lugar. Entonces lo que vamos a hacer es excavar esta casa que está aquí pegada. Vamos a seguir la muralla, además del poblado está ya muy cerca, estaría un poco más arriba de donde termina la pantalla. Bueno, un poquito más, bastante más, como 2 veces la distancia que hay de aquí hasta el final de la pantalla. No os preocupéis, no tenemos que llegar hasta la muralla. Probablemente la casa tenga el mismo largo que que hacia abajo. Suelen ser más o menos equidistantes. Esto es un muro central que soporta la cubierta y cae el techo hacia un lado y hacia el otro. Entonces, esto es una cápsula del tiempo. Esta casa, desde el momento que se le cayera el techo encima, ha estado 2500, 2600 o 2700 años intacta. Entonces nos va a servir para recoger un montón de muestras, aparte de, entiendo, materiales. Y ya os digo, tenemos que ser muy pulcros a la hora de ir limpiando. Y pues todas las piezas que salgan, pues espero que las podamos digitalizar. Este es el segundo yacimiento que no sé si nos dará tiempo a empezar, pero sería un pasote, porque este ya, como os digo, es del siglo II a.C., tercero a primero, es de las guerras numantinas, cuando ya no es un pobladito, es casi ciudad, y no sé si podéis ver, si se aprecia, que está la arquitectura esperando. Es que se ven las casas, aquí ya no ha habido que excavar para encontrarlo. O sea, esto a determinada hora del día, la luz te destripa, porque la vegetación crece de manera diferente si hay piedra debajo que si no la hay. Entonces están los muros, aquí están las casas esperando. Y es donde creemos que además se hacían las cerámicas numantinas. Así que este puede tener mucha chicha. Pero hay que hacer bien el otro, porque es ahora mismo donde tenemos todas las preguntas a medio resolver. Bueno, esto lo voy a hacer, lo paso que vamos.
vamos un poco mal de tiempo, es otro vídeo que hicieron los compañeros de la universidad sobre qué se nos ha perdido excavando en un cerro ahí en lo alto de Soria. El museo virtual que estamos haciendo, casi mejor ahora lo cargo, en vez de esto que eran vídeos de cómo se hizo. Bueno, la idea que nos surgió de por qué hacer un museo virtual, bueno, pues por darle esa segunda oportunidad a todos los materiales que salen, que queden digitalizados y que tengan un sentido, pero sobre todo porque creemos que es mucho más interesante, además, que tú puedas visitar este proyecto desde varios puntos de vista. Mira, del equipo somos 4 codirectores, pero bueno, el alma mater es Antonio Chaín, que ha sido el técnico que ha excavado Numancia durante 20 años. Antonio, claro, yo lo conozco pues desde hace lo mismo, 15 o no sé cuántos, y durante bastantes años, además de ser el técnico, pues hacía de guía de bastantes visitas. Cada vez que yo iba a Numancia, Numancia seguía siendo la misma, Antonio seguía siendo el mismo, la visita duraba 1 hora, pero nunca era la misma visita. Porque esa semana estaba leyendo sobre el papel de la mujer celtibérica, esa semana estaba leyendo sobre las cerámicas ibéricas, ese año estaba leyendo sobre el papel del buitre al que le dejaban los cuerpos de los guerreros para que se los llevaran su arma, y te orientaba la visita y te hacía la visita temática con respecto a eso que tenía él en caliente en su cabeza, porque era lo que estaba leyendo, y me pareció tan alucinante porque eso un museo normalmente no lo puede hacer, y sobre todo un museo no te puede cambiar el orden de las piezas, porque para este discurso me viene mejor empezar por aquí. Entonces eso es lo que queremos hacer con el museo virtual, que tú, según tus intereses, lo puedas visitar y cambie por completo el orden de las piezas, y hay algunas piezas que desaparezcan y vengan otras que no estaban en el discurso. Pues el discurso cronológico, si nos visitáis, esa estela que os decía de los Írrico está en el centro de la sala. Es fundamental porque es lo que articula, como os decía, que hace un celtíbero como tú en un mundo romano como este, ¿no? Pero en cambio, si hablamos de la visita, yo quiero verlo desde un punto de vista religioso, llamarlo espiritual, los conceptos de la vida y la muerte de las 3 culturas tan distantes que pueblan este territorio, pues empezamos por el mundo celtibérico, y entonces aquí, en la romana, esa estela está aquí en este rincón junto con otras tantas del panteón politeísta de los romanos. Y por último entramos en el mundo cristiano. Siguen siendo muchas de las piezas, sigue siendo, hablando de este yacimiento, pero el concepto de la visita cambia por completo, y eso no lo puede hacer un museo. Y creo que queremos pensar que esto tiene valor, que es una manera además de dar... queremos pensar, ojalá, que estemos creando una profesión añadida al mundo de los videojuegos, ¿vale? Porque no todo el mundo de videojuegos da para un mercado limitado, pero las capacidades que tenéis, sobre todo la gente que podéis hacer esto, creo que son muchísimo más versátiles y podemos abrir nuevos recorridos. A ver, un segundito que paro de compartir para enseñaros el propio museo. Interrumpidme cuando queráis, que yo cojo carrerilla y no paro, pero esto también luego hacemos turno de preguntas, pero sin miedo, me vais diciendo. A ver, un segundo, esto lo que tiene es una música que ahora mismo no me apetece. Bueno, no sé quitarla. Bueno, nos ha dado hasta aquí con el primer año, o sea, lo hemos empezado este año, así que bueno, pues siempre de hacer la cimentación es lo más duro. Se ve, ¿no? La pantalla del... creo, ¿no? Se ve la pantalla compartida del museo, el main menu y todo esto, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a visitarlo por teclado y nada, pues empezamos por una cueva, bueno, las instrucciones, y pues aquí estaría esa visita cronológica. Entonces, bueno, pues te cuento primero el vídeo de los celtíberos, que estaría aquí, los paneles. Quiero saber qué me estás contando de esto. Bueno, pues está todo muy en bruto, no tiene diseño ni demás. Era, como os digo, hacer la cimentación, porque esto tiene que crecer mucho. Y pues, esa estela, que aquí se la fastidia la textura, pero bueno, está. Y todas las piezas que van saliendo, esa es la pieza más antigua de todo el yacimiento, aunque parezca una birria. Es una hacha de piedra pulimentada que probablemente nos lleva hasta la edad del bronce, y que ya os contaré además la historia tan curiosa que creemos que tiene. Cerámicas de las que van saliendo, pues van saliendo siempre pulverizadas, pero a veces los trozos luego resulta que pegan entre sí. Tijeras de esquilado que han salido de metal, como os
decía, la edad del hierro. Con esto, en cuanto tienes hierro, puedes hacer este instrumento. Antes, quitar la lana a las ovejas debía ser un proceso horrible. Pues igual que antes de las hoces, ¿cómo se recogía el trigo? Pues debía ser bastante más tedioso. Esta es la reconstrucción de esa vasija que no tenía que estar ahí. Así sería una vasija ibérica que no tiene que estar en un poblado celtibérico, las pesas. Y bueno, esto accede a una galería. De aquí hemos puesto las 3 mejores, pero salen 16, o no me acuerdo, 16 o 18 pesas, más las que encontréis este verano. Entonces, bueno, pues si quieres ver más, entras en la galería y las ves, ¿vale? Molinos, tacata, y bueno, seguiría por aquí la visita, y esto sobre todo me flipa porque la ermita que tiene al lado, esa cristianización, es una cristianización de un lugar de la Edad del Hierro, pues es una continuidad con el presente. De hecho, claro, en las excavaciones para hacer la ampliación de la ermita salieron cuerpos, y son esos 4 cuerpos que les salieron, son los 4 santos del pueblo actual, y tienen unos salmos que a día de hoy todos los habitantes del pueblo desde niños ya se lo saben, con lo cual es que es una conexión directa. Y bueno, pues quiero ver esto, pues entro en la ermita, y entonces en la ermita te voy a contar otras cosas. Te voy a contar, pues sobre todo un documento que apareció en la sacristía, que tiene bastante antiguo y que tiene cosas muy curiosas. La música que sale aquí la ha adaptado a partir de las partituras que salían en ese misal, pues un compañero que es de Bellas Artes la ha adaptado y ha hecho a qué sonaría, que además es una partitura muy rara porque no es pentagrama, es en un tetragrama, que es como anterior, lo ha estado decodificando, bueno, muy curioso. Así que un trabajazo. Y bueno, pues los compañeros además han hecho la reconstrucción del sitio. Que es una ermita que está cerrada normalmente al público. Bueno, ya os contaremos más detalles, que en una sola sesión no da, pero como veis, yo creo que da juego, hace además un poco de escaparate de lo que de vuestras capacidades, y creo que sobre todo es un ejercicio de transmisión a la sociedad bastante gordo, ¿no? Bueno, esto ya lo que hablamos en su momento. ¿Dónde nos quedaremos? En la residencia de estudiantes de Soria. Dependiendo de la semana en la que estéis, estaremos en una o en otra, porque hay 2 grandes, bueno, hay 3, pero nosotros el convenio lo tenemos con 2, y una está abierta en julio y la otra en agosto. Esta en concreto es la de agosto, la Antonio Machado. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? Bien, sí. Vale, ¿dónde estamos? Pues estamos en pleno centro de Soria. Estaremos excavando aquí, en la Villa Romana de la Dehesa, y por tanto nuestro yacimiento está aquí. Y en Soria nos quedamos en... esta es la residencia que tenéis en la foto, la Antonio Machado, la de agosto, y en julio nos quedamos en esta otra. Como veis, tenéis además la piscina pública justo al lado, si a alguien le pueden los calores. Y estamos prácticamente en el centro de Soria. La Plaza Mayor es esta, pero bueno, este es un poco el eje vertebral de toda Soria, que es la Alameda. Aunque el ayuntamiento y la Plaza Mayor se han quedado un poco desplazados, el centro está aquí. Y Soria es un pueblo muy grande, una ciudad muy pequeña. O sea que hay de todo. Si alguien dice, oye, que no me gusta el menú, me quiero ir al Mercadona a comprarme algo, no os preocupéis, hay Mercadona y hay de todo. Y las distancias son bastante razonables. Lo que no es tan razonable en Soria son las alturas. Esto, si lo tumbara, pues veríais que, por ejemplo, de aquí hasta el Duero hay una caída tremenda hasta el Parador, que está en donde el antiguo castillo, el punto más alto. Pues bueno, pues las subidas son durillas. Haces buenas piernas si vives en Soria, sobre todo de esta mitad hacia la derecha. Pero no es nuestro caso porque estamos en la zona llana. Así que bueno, esto es Soria. Podéis esparciros, a la que, si la tarde es libre, pues a vuestro rollo. Que luego, después de cenar, queréis salir, salís. O sea, esto no es un campamento de verano. Yo no soy un monitor, somos todos adultos. Y mientras seáis responsables, también estáis ahí para pasároslo bien. Simplemente, bueno, no me hagáis ir a buscaros a comisaría, pero divertiros. Estáis en el verano, estáis haciendo un trabajo que te cagas, y bueno, estáis fuera de casa y podéis aprovechar para hacer vuestra vida. Así que creo que bueno, que da bastantes posibilidades el lugar. ¿Dónde me había quedado? Aquí. Vale, sí, bueno, pues cuestiones más de logística.
necesitaríamos que llegarais el domingo de la semana, el domingo anterior a la semana que os toca, porque siempre salimos el lunes temprano, siempre salimos muy temprano. Yo soy el primero al que odia madrugar. Yo trabajo y vivo en horario americano porque trabajo sobre todo para clientes norteamericanos, entonces a mí lo de levantarme muy temprano me parte, pero no hay más remedio porque estaremos en julio y agosto. Y aunque es Soria, que es muy fresco, eh, las 12 del mediodía, la 1, las 2 cuestan, ya son duras. Entonces intentamos levantarnos temprano para aprovechar el fresco. Así que necesitaremos que llegarais el domingo a Soria, ¿vale? Sobre el tema del viaje, que en su momento dijimos que corre por cuenta de cada uno. Bueno, eso es un poco también para promover que si tenéis carne de conducir o si queréis ir con colegas a hacer excursión, no, mira, yo llego el domingo, pero es que me voy a ir con mis padres, con mi familia, con mi pareja, con quien lo que sea, a pasar el fin de semana ya por allí me quedo. Entonces está pensado un poco por eso. Si no, si vais a venir explícitamente y el tema del viaje es un problema, no os preocupéis. Me escribís y os sacamos nosotros el billete, ¿vale? Pero os animo a que aprovechéis el viaje para hacer excursión, versión extendida de la excursión, ¿vale? Bueno, las habitaciones son dobles, entonces hay que intentar coordinarse un poco porque no tenemos muchas habitaciones, entonces también por eso os pedí que fuerais ya diciendo qué semanas queríais cada uno. De momento no parece haber especial Aturulle, quizá la 1 de agosto creo que es la que está un poco más así, pero bueno, que de momento cabemos. La ficha de alberguista normalmente se rellena cuando llegáis, pero si queréis dejar los deberes hechos, os mando el Word y ya se lo remitimos a la residencia y es un problema menos cuando llegáis con las maletas y queréis subir a dejarlo. Los horarios de las comidas, en eso tenemos que ser súper estrictos porque hemos tenido un poco roce otros años. El personal de la residencia termina turno cuando terminan las comidas. Creo que el turno de comidas era, si no recuerdo mal, de 2 a 3 y a las 3 en punto se van. Si no han podido recoger y demás, se tienen que quedar horas extra. Entonces, no, eso no da buen rollo. Así que lo mismo con las cenas. Somos lo último que hacen antes de irse a sus casas. Entonces nos piden que seamos estrictos. Porque además el resto de gente que está alojada, es una residencia de estudiante, lo hacen igual, son súper estrictos con esto. Entonces, cuando volvamos de la excavación, aunque lleguemos con toda la escalopa pegada, por favor vamos directos a comer y luego ya, a la que terminemos de comer, ya nos vamos a las habitaciones, nos duchamos, echamos siesta, lo que sea. Pero necesito que seamos bastante estrictos con los horarios. Lo mismo con los horarios de salida. Si todo el mundo nos cuesta madrugar, pues a la que nos estén esperando los compañeros para salir en coche, pues que no tengamos que estar esperando, que eso duele el doble cuando estamos todos cayéndonos de sueño. Entonces eso sí que tenemos que tener un poquito de rigurosidad, ¿vale? Eh, bueno, los traslados, pues venís en nuestros coches y bueno, algún año, no sé si alguien tenéis carne y demás, pues el año pasado, por ejemplo, hubo una gente que se prefirió venirse en su propio coche y trasladarse en su propio coche y poner su música sin problema, como queráis, eso ya. En principio nosotros contamos con que venís todos en nuestros coches y lo único, solo hay uno de los coches que es todoterreno y llega hasta arriba del yacimiento, los demás los aparcamos en el pueblo. Entonces, claro, en el todoterreno van todos los aparatos, todas las cosas y bueno, y aún así caben 5 personas, bueno, el conductor más, bueno, no sé, en realidad al final nos metemos 6, pero es posible que algunos tengamos que subir andando. Entonces, bueno, está el camino corto y empinado y el camino largo y agradecido, que es el que solemos hacer. Bueno, se tardan 10 minutos. Entonces, para que no siempre les toque a los mismos, pues nos vamos turnando, ¿vale? Yo soy el primero que no tiene... efectivamente, Tony, las dos son buenas. Bueno, yo la del camino corto me preocupa porque no... quiero que volváis todos con los tobillos enteros y a mí el corto se me presta esguince. Así que yo siempre os animaré a que toméis el largo. Yo soy el primero que sube andando todos los días, ¿eh? O sea que no... No, no, no espero que haya... como ni injusticias ni nada de esto. Vamos a intentar organizarnos y que sea una cosa un poco repartida. ¿Qué más? Bueno,
y cosas que son muy lógicas, que os hidratéis constantemente, o sea, que bebáis mucha agua, que llevéis crema, protección solar. Tenemos una carpa, es el primer yacimiento en el que yo excavo con sombra la mayor parte del día. Y Soria hace fresquete y demás, o sea que bien, pero cuidado. Y atención por zona en obras, esto es una obviedad, como habéis visto, hay zanjas, hay gente levantando el pico que está muy cansada y no está mirando si estáis pasando por detrás. Por favor, tengamos mucho cuidado. No ha pasado hasta el momento nada, pero objetivamente es una zona con posibles caídas, golpes y gente manejando herramientas que, bueno, pues eso, que tengamos cuidado, por favor. Sobre todo cuando empieza a avanzar el día, que el calor ya empieza, el calor y el cansancio siempre nos hace perder reflejos. Entonces, bueno, hasta que lo llevemos. ¿Qué tenéis que traer o qué tenéis que tener en cuenta? Yo, si queréis, siempre compro varias botellas de agua grandes, pero si alguien se quiere traer su cantimplora, lo que sí que os pediría, por favor, es que no compartamos el agua. El año pasado nos salvamos de una pandemia porque una persona vino sin saber que traía un virus estomacal. A esa persona y a todos los demás, como yo les había dado ya esta turra el año pasado, porque yo estuve en una excavación en 2015 en la que fuimos cayendo uno detrás de otro. Porque, pues eso, es que no tenemos por qué saber si traemos un virus. Y si bebemos del mismo sitio, caput. Así que por favor, nada de compartir el agua, cada cual su botella, su cantimplora o tal. No os traigáis un termo pequeñito porque son muchas horas. Bueno, llevaremos también garrafas para rellenar, pero bueno, que os animo. Y si hay cualquier cuestión, yo compraré botellas y las vais rellenando luego cada día. Vale, calzado de montaña o deportivas que protejan los tobillos, cuidado, porque como sobre todo por la parte de subir y bajar del yacimiento, como hay altura, pues tenemos que andar saltando, tal. Cuidado los tobillos. Y además caminamos por el monte. No tiene por qué haber ahora muchos o ningún bicho, pero siempre conviene tener calzado de montaña y pantalón de manga larga. Además el pantalón de manga larga nos protege del sol, de los arañazos, etcétera. No llevéis camisetas de licra, yo sé que lucen mucho, pero se os va a enganchar con todo y va a acabar destrozado y os vais a cabrear. Camisetas, bueno, llevaros lo más trochón que tengáis, lo más hecho polvo que tengáis, porque obviamente lo vais a sudar, yo qué sé, en fin. Sombrero o gorra, a ser posible que os proteja bastante. O sea, si os protege un poquillo el cuello, mejor, porque vais a cambiar, el sol va cambiando, o sea, a veces resulta que nos quedamos fuera de la parte que está protegida por el toldo, estás excavando una posición, avanza el sol y donde antes te daba sombra, bueno. Entonces, sombrero, gorra, crema solar, preferiblemente factor 50, ¿vale? Esto de todas formas os lo mandaré por correo, o sea que, bueno, lo resumo. Mudas, obviamente, por Dios. Ropa ligera, manga... Yo, en general, os voy a recomendar manga larga de pantalón siempre. Aunque el calor parezca que pida manga corta, por lo que os decía, ya es mejor lo otro. Vale, traer bolsas, toalla, aunque nos ponen toallas en la residencia, pero bueno, si... O sea, no es obligatorio. Pero sobre todo si os ha tentado la idea de ir a la piscina algún día, es así que no vais a ir con la toalla de la residencia. Entonces, bueno, si queréis echar una, no está mal. Llevad jabón y champú, que en la residencia no hay. Por eso cualquier otro complemento del baño, pues ahí estaría. Mascarilla si lo consideráis, gafas de sol, pues, si queréis que os duren, mejor con cordón. Y bueno, pues lo típico de viaje, ¿no? Y básicamente creo que esto es. Luego hay algunos otros extras por si surgen preguntas, pero vamos, tampoco os voy a enredar mucho más. Casi prefiero que me preguntéis, que me contéis dudas, sugerencias, miedos. Ahora venimos. ¿El qué? Hola, Dani. Hola, Una dime. cosa, el horario de la cena y el desayuno va a ser casi igual, ¿no? Lo de una hora. Sí, no me acuerdo exactamente, pero creo que es de 2 a 3 la comida y la cena es muy europea, es a las 8 porque claro, esta gente quiere terminar turno a las 9. Entonces cenamos muy temprano, Vale, es la historia. Eso también nos deja mucho tiempo por si luego queréis salir de cañas. Aunque habrá días que lo que queráis es iros a dormir porque, bueno, pues el cuerpo lo pide. Haremos un poco de todo. Pero sí, da más o menos como para una hora. vale.
¿Y la fecha exacta la sabes? La fecha, bueno, las semanas que os dije, la última de julio, y ahí lo único, los que estamos en ese cambio, resulta que el 1 de agosto es viernes, entonces vamos a hacer 4 días en una residencia y el último día nos tenemos que trasladar a otra. Entonces, bueno, ahí habrá que hacer, va a ser un poco más molesto porque hay que hacer la maleta otra vez para irnos, Entonces, pero bueno, es lo que nos ha la tocado. primera de agosto Dime. sería el 28, el 29, 30, 31 y ya 1 y 2 de agosto. Y el uno de agosto. Eso, esa es o sea, esa es la de julio. Efectivamente, está poniendo Tony ahí en el chat de la reunión. Que por cierto, Tony, bueno, que Tony también ya es del equipo, es del departamento de innovación de la universidad, pero bueno, que vendrá también unos cuantos días y bueno, pues le enredamos al pobre y se ha dejado enredar. Así que aquí está también y coincidiréis varios con él. Em, pues esto, última de julio, que es de lunes, bueno, de domingo a jueves en una de las residencias y el último día traslado. Y ya en agosto, pues la semana eso, del 3 al el 8 o lo que sea. Bueno, contando con que deberíais llegar el domingo, ¿vale? Más cosas. Hola, yo es sobre el tema de las prácticas Sí, curriculares, pero no sé vale, si lo pues hablamos ahora eso. o ya por correo. Bueno, si te parece, o te cuento yo en otro momento, porque creo que eres la única de momento a la que le afecta. Ah, vale, Entonces, pues. eso, para que no sea más rollo, te lo cuento a ti aparte, Vale, sin ¿vale? problema. Gracias. Pero hemos ya estado hablando con el departamento y ya te tienen localizada, Ah, ¿vale? vale. Todo en orden. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna cuestión más? Sin miedo, ¿eh? Que vamos a pasar mucho tiempo juntos, ahí pico pala. Así que todas las preguntas son buenas. Eso, que además se pasa volando. Yo tengo, Dani, Dime. una pregunta. Sí. ¿Vosotros tenéis allí o tenéis con el material un detector de metales? No, además eso depende de la legislación de cada comunidad autónoma. En Castilla-León creo que hay que pedir un permiso y se permite. En Castilla-La Mancha directamente están prohibidos por sistema. Un detector de metales puede ayudar, pero por lo general lo que los arqueólogos, veréis a pocos arqueólogos con un detector de metales, porque bueno, nos ayudan a saber dónde están las cosas, pero tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es excavar a nivel. Es muy tentador que empiece a pitar y quieras excavar a ver qué sale. Y rompes todos los estratos intermedios con todos los niveles que hay entre medias. El problema que hay por lo general con los detectores es que pues claro, que suelen usarlo furtivos, que van a que pite, remueven todo, sacan una moneda o sacan un cacho de hierro que está oxidado y nos han roto el yacimiento porque nunca más podremos volver a excavarlo. Nos encontraremos un agujero y ya nunca sabremos. Esas tijeras que habéis visto, por ejemplo, nos dice que nos cuentan un montón de cosas, nos explican qué se hacía en esa habitación, en esa casa. En el momento en que nos lo vacían, ya la excavación no vale, el proyecto se ha perdido porque no hay información. Entonces, detectores en principio no vamos a usar. En algún momento, en alguna excavación sí que lo hemos usado porque ya estábamos a nivel, se nos acababan los días y ya estábamos a punto de llegar al suelo y sabíamos que iban a estar en un sitio. Bueno, pues lo utilizamos para que nos concentrara la atención en donde teníamos que llevar más cuidado, porque sabíamos que estábamos además en un sitio de herramientas de hierro. La mayor parte de lo que nos va a salir va a ser cerámica, va a ser hueso y sí, nos aparecerán hierro, metales varios, puede aparecer bronce, puede aparecer oro, bien sabe, plata, pero en general detectores de primeras no, porque no nos van a ayudar. Al nivel, en la forma en la que vamos a trabajar, que es sistemática y detallada, no. Y como dice Tony, además es que es un delito utilizar el detector sin permiso en un yacimiento arqueológico, penado con cárcel. Y con multas de varios, entre decenas y cientos de miles de euros. Pero bueno, nosotros tenemos permisos para excavar, o sea que la cuestión es que tendríamos que pedir un específico para usarlo. Más preguntas. sobre el museo virtual, ¿eso se trabajará Ujú. a partir de octubre o...? Porque, De vale, octubre, eso es.
Sí, bueno, pues, ya te digo, si no hay de momento otras preguntas, las prácticas, al final, como llegamos un poco a la solución, que era difícil administrativamente, pero es que pues haces 40 horas durante la excavación, más o menos contabilizan como eso, nadie está con un cronómetro mirando las que haces, y luego las 110 restantes se hacen a partir de octubre. Entonces, sobre todo tu perfil me interesa mucho porque, como has visto, nos hace falta un poco de cariño, de estética, de cuidado en las cosas, un poco de darle